Muy buenas tardes a todos y a todas. Este es el podcast de La Ley en tu Vida de Microjuris. En este momento nos va a acompañar la licenciada Maite Bayolo de la ACLU. A mi derecha tenemos a la intercesora Yenitza Soto y también vamos a estar conversando con la licenciada Zoan Dávila, quien participó de la redacción de la orden ejecutiva que da pie a este estado, ¿verdad?, a la alerta nacional que en el día de ayer la gobernadora Wanda Vázquez decretó a raíz de los feminicidios en Puerto Rico y la violencia de género. Bueno, tenemos que dar aquí un contexto. Por ejemplo, en el 2019, 12 mujeres han sido asesinadas en Puerto Rico. El año pasado fueron asesinadas 26 mujeres. Sobre incidentes de violencia doméstica, tenemos una cifra en el 2017 de 7.114 incidentes. Así las cosas, y esto es una cifra que de verdad es espeluznante, tenemos que desde el 2013 hasta el momento 36 mujeres han sido desaparecidas en Puerto Rico y 36 niñas también, adolescentes, han desaparecido en Puerto Rico. Lo primero que queremos, licenciada Dávila, que nos explique, ya que usted estuvo a cargo y formó parte de la redacción de ese borrador de orden ejecutiva, que no se firmó en el día de ayer, pero que sí se decretó un alerta nacional, pero que nos pudiera entonces explicar principalmente los ejes y las propuestas de la propuesta en sí, ¿no? Sí, bueno, un poco para contextualizar esta jornada para de alguna forma, ¿verdad?, obtener que el Estado decretara este estado de emergencia, valga la redundancia, comenzó en noviembre del 2018 y comenzó como una jornada de la organización a la que yo pertenezco, que es la Colectiva Feminista en Construcción, ante la alerta que hacen un número de organizaciones que le brindan servicios a sobrevivientes de violencia de género, de que había habido un incremento, ¿verdad?, dramático de la violencia que viven las mujeres en Puerto Rico luego del huracán María. Así que nosotras decidimos, ¿verdad?, como organización política, porque somos una organización política no partidista, ¿verdad?, pero ¿verdad?, que tiene, se ocupa y preocupa por las cosas que acontecen en la sociedad, en particular a las mujeres, decidimos llevar una protesta por esto, pero también llevar propuestas, ¿verdad? Porque algo que se dice de los grupos políticos es que protestan, pero no llevan propuestas. Eso fue el famoso plantón Ese fue el famoso en plantón que noviembre. comenzó el 23 de noviembre del 2018 y terminó el 25 de noviembre. Así que... En esas propuestas, ¿verdad?, fue que ustedes por primera vez pues le llevaron a la fortaleza cuando estaba el gobernador Ricardo Rosselló. Eso es así. Esas propuestas que nosotras llevamos surgen de una asamblea feminista que se celebró en el 2017, en la que participaron diversos grupos y organizaciones, y de esas propuestas que se ofrecieron allí, nosotras recogimos aquellas que pudiesen ser puestas en ejecución por el Ejecutivo, porque sabemos que para atender el problema de violencia de género se requieren muchísimas medidas, que algunas requieren legislación, pero otras se pueden atender desde el Ejecutivo. ¿Y cuáles eran entonces las principales, sobre qué temas incidían esas propuestas? Bueno, en esencia, una de las medidas más, que me parece que eran más importantes era que se pusiera en ejecución la educación con perspectiva de género, que era algo, ¿verdad?, que se firmó una orden, ¿verdad?, había una carta circular que luego se derogó, así que nosotras exigíamos que se pusiese en operación nuevamente esa carta circular, y también habían diversas medidas para atender el asunto de los miles y miles de safe kits que hay sin analizar, que se hiciera una campaña masiva sobre este tema de violencia de género, que tampoco se estaba llevando a cabo, y así diversas medidas. Recogía esa orden ejecutiva. Así que nosotros llevamos desde noviembre en esta jornada. ¿Por qué nosotras exigíamos que se declarara un estado de emergencia? ¿Verdad? En principio, porque nos parece que el Estado tiene que reconocer que hay una emergencia en cuestión de la violencia de género. Y tiene que haber un reconocimiento del Estado, porque mucho se habla de la violencia de género y de que se tiene que atender en la casa, y poco se habla de la responsabilidad que tiene el Estado en ese asunto. Así que nos parecía que en principio había que provocar esa discusión en el país de que el Estado también tiene una responsabilidad y que por parte del Estado han habido unas fallas que tienen que corregirse y que es un asunto doméstico. También porque los estados de emergencia, ¿verdad?, entre otras cosas, promueve que se atiendan unos asuntos de manera urgente.
entre, ¿verdad?, las agencias de gobierno. Y tercero, también permite que se movilicen unos fondos de manera prioritaria para atender ese asunto. Así que por eso nosotras planteamos que tenía que decretarse un estado de emergencia junto con un plan integrado para atender esa problemática. Entonces, no fue hasta finalmente que ayer la gobernadora decretó lo que llamó una alerta nacional. ¿Esto cómo se diferencia del reclamo inicial de un decreto de estado de emergencia? Bueno, se diferencia porque precisamente no tiene todos esos efectos que te mencioné anteriormente. Sí, yo creo que del comunicado que se publicó hay un reconocimiento de que sí hay un problema, pero es un reconocimiento bastante tímido. Esto no es un asunto, ¿verdad? Cuando hablamos de los alertas, vamos a poner un ejemplo, hablamos de una alerta cuando viene un huracán, pues hay algo, un peligro que es inminente. La violencia que vivimos las mujeres no es un peligro inminente, es un peligro que vivimos, que es real, ¿verdad? Antes lo mencionaste, aquí hay 36 mujeres desaparecidas, 36 niñas desaparecidas. Aquí hay miles y miles, anualmente miles y miles de casos, yo sé que la compañera más adelante va a hablar sobre eso, casos de violencia de género. Hay dentro de la policía, policías que son agresores de sus parejas, hostigadores, un montón de querellas administrativas, o sea, aquí hay una crisis, hay una emergencia actual y ese reconocimiento no está. Aparte de eso, y me parece importante mencionarlo, se publicó un comunicado, eso no es una orden ejecutiva. Eso no, ¿verdad? En el comunicado se dice que se va a atender el asunto con prioridad, pero realmente, y es algo que hemos reclamado desde el inicio, aquí queremos que haya una rendición de cuentas y un comunicado no provee ningún tipo de herramientas para que las feministas y las mujeres que hemos dicho que estamos comprometidas en trabajar en conjunto con la gobernadora, con la procuradora y con quien haya que trabajar para que se establezcan unas medidas y hayan unos cambios, pues realmente no tenemos ninguna herramienta ahí para que haya una rendición de cuentas. Ustedes estuvieron también reunidas ayer en la Fortaleza con asesoras de la gobernadora y también con la secretaria de la Gobernación, ¿verdad? Zoela Boy. En el comunicado o allí en la reunión, ¿a ustedes se les explicó que habría un calendario de trabajo mano a mano con el sector de las mujeres en Puerto Rico? ¿Va a ser periódico? Esa urgencia que se expresa en el comunicado de Fortaleza cuando decreta esta alerta nacional, ¿tiene unas medidas específicas o al menos un plan de trabajo con ustedes? No, ese plan de trabajo no existe y por eso es importante que no sea un mero comunicado y que sí sea una orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva es el documento que pone en operación el plan Tiene que fuerza sea. de ley, tendría Claro, y fuerza tiene de ley. fuerza de ley. Y entonces nos permite ver, por ejemplo, en ese comunicado se habla de que se va a extender el modelo de escuelas coeducativas a todas las regiones. Pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿En cuánto tiempo? Pues esos son datos que tiene que contener o que debe contener esa orden ejecutiva. Sí, en la reunión, debo mencionar que la gobernadora dijo que ella iba a mantener reuniones periódicas. Nosotros no salimos con una nueva fecha de reunión allí. Simplemente se dijo que ella iba a comunicar luego la decisión que iba a tomar sobre la exigencia y el consenso que hubo entre casi todas las organizaciones, con excepción de una, de que se debía decretar un estado de emergencia. Así que ya dijo que iba a decidir sobre eso en la tarde, pero no salimos con una nueva reunión, que es lo que esperamos. Pues entonces lo que podemos entender hasta ahora también es que hay aquí quizás como un juego de palabras en lo que es el estado de emergencia, la alerta nacional entonces que decreta ayer la gobernadora, pero también se ha dicho, ¿verdad?, que el estado de emergencia puede dar pie o también hay quien lo entiende que un estado de emergencia se entiende como indistintamente un estado de excepción. Y entonces queremos, licenciada Bayolo, de la ACLU, que si nos puede entonces distinguir si hay alguna diferencia, ¿verdad?, entre el reclamo que han hecho las mujeres en Puerto Rico sobre que se decrete un estado de emergencia, si eso daría pie a que se dé un estado de excepción en lo que se conoce, ¿verdad?, que se podrían suspender derechos y garantías a las personas, se le podría dar todavía más poder al Estado. ¿Hay alguna diferencia? Y esta alerta nacional, entonces, ¿qué efectos tiene? Buenas tardes. Bueno, ciertamente lo que se dijo en el comunicado de prensa por parte de la Fortaleza no es un estado de emergencia. Una alerta nacional es un comunicado de
alerta, veamos lo que está pasando, prestemos atención. Un estado de emergencia es un proceso jurídico y tiene sus implicaciones. El estado de excepción también son intercambiables. En esencia, el gobierno tiene una manera de funcionar y tiene unos protocolos y tiene unas estructuras administrativas y legales con las cuales funciona de ordinario. Cuando se declara un estado de emergencia, es una declaración de aquí no se pueden seguir estas estructuras ordinarias. Ordinarias no lo digo con el aspecto despectivo, sino de comunes con las cuales funciona el gobierno, sino que hay que tomar medidas extraordinarias. No podemos ir a medida de ejemplo, y es lo que conocemos todos, un estado de emergencia cuando viene un huracán. Pues, ¿qué ocurre? Estado de emergencia, ¿por qué se decreta antes del huracán? Para poder sobrellevar los procesos de contratación, para poder pasarle por encima a los procesos de paralización de precios, ese tipo de situación que puede llevar a paralizar un Estado en sí. La seguridad pública se vería en riesgo si no se decretara un estado de emergencia. Pues ciertamente ahora mismo nos encontramos en una situación donde la seguridad pública está en riesgo con esta situación de violencia de género que estamos viviendo todos y todas las mujeres. Pero el punto de vista de la ACLU, y me estoy desviando un poco, voy a continuar el fluir de conciencia y la explicación, es que ciertamente, como estábamos hablando anteriormente, es un problema de rendición de cuentas y de transparencia y del Estado no haciendo lo que tiene que hacer. Porque en efecto, todos esos protocolos, todas esas leyes están. Y si leemos ese comunicado de prensa que emitió la honorable Wanda Vázquez Garcet, dice que exhorta a los jefes de gabinete y las jefas de gabinete a que cumplan con sus leyes, con sus protocolos. Señores y señoras, el gobierno se supone que esté cumpliendo con eso ya. Pero la realidad entonces es que los resultados de esa gestión, con las leyes como están y con la gestión que están haciendo los jefes de agencia y tal, el resultado no es aceptable. No. Hay el doble de mujeres que fueron asesinadas en el 2017, fueron 26 en el 2018, que es casi el doble de las 14 asesinadas en el 2017. O sea que de año a año casi se duplicó. Así que como no es aceptable el resultado, por eso es que entonces se estaba proponiendo que se declarara un estado de emergencia. Y entonces, jurídicamente, es lo que usted nos explica. Pues jurídicamente, si se declara un estado de emergencia, la Constitución provee, por medio de su artículo sección 13 y 18, que se pueden suspender ciertos derechos. Digamos, la Constitución de Puerto Rico. A nivel internacional público, se trabajan los estados de emergencia y estados de excepción. ¿Qué es lo que significa? Se suspenden ciertos derechos. Todo depende de cómo se maneje. Todo depende de cuál es la guía. Hay que tener cuidado, porque ciertamente un estado de emergencia en las manos equivocadas puede llevar a la derogación completa de derechos, porque se ha visto históricamente. Eso no significa que eso es lo que ocurre aquí. Claro. Yo solamente estoy dando el contexto jurídico, el alcance que puede tener. Exacto. Por ejemplo, si tuviéramos una gobernadora que dice, no, pues vamos a hacer un estado de emergencia, ¿qué tipo de derechos se podrían ver afectados si se quieren proteger mucho a esta parte de la población, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes? Por ejemplo, con relación a los derechos del imputado o del sospechoso, por ejemplo, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Pues ciertamente dentro de los tribunales no se supone que se vean afectados porque son de rango constitucional, pero donde nos podemos ver que puede existir un riesgo grande es en el proceso investigativo, donde, y esto es también en modo de análisis jurídico seco. Si fuera, tuviéramos una gobernadora que de manera radical quiere proteger una parte de la población, ¿cómo podría incidir? Se podría convertir en un witch hunt. En una cacería de brujas se podría convertir en el atropello constante y consistente y la criminalización dentro de unos procesos donde se debe contemplar
se debe llevar a cabo dentro de la ley. Eso significa que se le debe dar credibilidad a la víctima y protección a la víctima, pero entonces no se debe abusar tampoco ni incumplir con los derechos humanos básicos de las personas. Claro, o sea que la herramienta que se utilice para lograr resultados diferentes en torno a la violencia de género de un país es importante. Claro. La herramienta, ¿verdad?, que se emplee. Bien, entonces vamos a hablar entonces con Yenitza Soto, quien ha estado por 20 años acompañando a víctimas de violencia de género en Puerto Rico en virtud de la Ley 54, que recientemente cumplió 30 años de creada, desde el 1989. Bueno, ya dijimos que el saldo, el resultado que ha tenido la gestión en Puerto Rico de las agencias que tienen que ver con atajar la violencia de género, pues ese resultado no es aceptable. Usted que trabaja directamente con víctimas de violencia y en el sistema de administración de la justicia en Puerto Rico, en los tribunales, ¿qué usted ha visto y qué ha podido identificar como fallas que usted piensa que deberían atenderse a raíz de esta alerta nacional? Bueno, pues yo te diría, ¿verdad? Que la alerta, primero que nada, no es algo que cambia nada relacionado a la fiscalización. Seguimos sin fiscalización, las víctimas siguen siendo, ¿verdad?, atendidas en los tribunales y en los cuarteles de manera no supervisada. Así que ahorita comentaba que las mujeres están muriendo a manos del Estado. Así que no de los hombres, sino del Estado. Las mujeres están buscando ayuda, las mujeres sacan la orden, se consultan los casos con los fiscales y posteriormente, 3 días después, es que llaman ese caso para someterlo. Así que todo eso es lo que nosotros vemos en el día a día dentro del Departamento de Justicia, pero vamos a empezar primero por la policía. Así que, ¿a quién se fiscalizaría primero? A la Policía de Puerto Rico. No se está dando. Las unidades de violencia doméstica se han quedado sin agentes y esos agentes eran especializados. Así que están llegando otros agentes de distrito donde no conocen básicamente nada. Son agentes hace 20 años, cogieron una academia hace 20 años, no conocen las enmiendas de la ley. No tienen un sentido de urgencia de atender los casos confidencialidad, como violencia doméstica, esa sensibilidad. Esa manera, y escuchaba, ¿verdad?, como decían, cuando una mujer va y dice, pues yo tengo una orden de protección, y ¿qué me dijo el juez? Que así sea hasta para decirme feliz cumpleaños, está violando la orden, y eso lo he escuchado yo en sala, o si me manda flores, está violando la orden, y escuchar a una gente que le dice, mire señora, si ella no fue a su casa, usted no lo vio. Tan reciente estuve en un caso donde... O sea, eso es no activar el protocolo de no la orden de protección. De la violación a y la después orden de una protección. primera comunicación del agresor, y si no se le dice nada, puede tener una segunda comunicación, ¿verdad? O sea, si nadie le pone el alto, podría entonces escalar. El y es agresor lo que pasa continúa. muchas veces. Y esto es lo que pasa. Ese caso de Ponce, ¿verdad?, que fue bien sonado y fue de los últimos que pasaron, yo entiendo que fue una señora que tenía un laboratorio o trabajaba en un laboratorio. Yo digo que eso es uno de los casos que no se olvidan, porque esa mujer hizo todo. Ella fue al cuartel, esa persona se presentó en su trabajo, se activó el protocolo de su trabajo y el policía se comunica con el fiscal y el fiscal cita el caso 3 días después. 3 días es muy tarde. Es muy tarde. Debido a las circunstancias. El protocolo que está dice siendo que acechada. Estamos hablando de protocolo- una mujer que está siendo acechada. El protocolo dice que el fiscal tiene que intervenir de inmediato. O sea, que se ordena el arresto de esta persona ¿verdad?, si intervino con esa mujer como de la manera que intervino. Y se investigue y entonces se lleve a lo que es el proceso de regla 6, que es la vista que se somete en el tribunal. Pero desde ahí partimos, desde la mala investigación de la policía, lo que se le consulta al fiscal, poco compromiso. O sea, ¿por qué 3 días? Porque no hubo una puñalada. Incluso sí, también ha pasado. Hemos tenido mujeres en los hospitales y el caso, pues no, ya la dan de alta el martes. Pues está bien, el viernes que la traigan para someter este caso. O sea, la apuñalaron y la dan de alta martes. Porque hay que esperar el O viernes. sea, que hay espacio para readiestrar a la uniformada, a los fiscales también. A los fiscales, antes estaban las unidades especializadas de la fiscalía en diferentes fiscalías y la realidad es que tampoco eso existe, ya no está ese fiscal
que esté especializado en el área para atender ese caso y decir, no, estos casos los voy a llevar yo. No, el fiscal de turno. Tan reciente como esta mañana yo vengo del tribunal y habían 32 vistas preliminares en una sala con una sola fiscal. Posterior a eso llega un fiscal y me dice, me pregunta por lo del el estado de emergencia, y me dijo, bueno, no se dio el estado de emergencia, y si se daba, ¿qué pasa? Un fiscal, ¿qué pasa? ¿Qué cambiaría eso? Y yo le dije, ¿en serio, fiscal? ¿Usted no sabe qué cambiaría eso? Bueno, yo no entiendo porque eso no cambiaría nada. La realidad es que nosotros hacemos el trabajo según lo que nosotros, ¿verdad? Tenemos Sí, en como lo que él protocolo. estima que es suficiente, pero es que no es suficiente cuando el resultado está cada vez más grave. Se duplican los feminicidios en Puerto Rico. Con relación a este caso que mencionó de Ponce, que se llevó a cabo todo, se denunció, se activó el protocolo y como quiera ese agresor llega y mata. Y mata. Esto, por ejemplo, me trae a una de las propuestas que tiene que ver en la etapa preventiva que se había mencionado de la educación con perspectiva de género. Ese tipo de educación, ¿qué es lo que va a atajar para romper estas conductas, ¿verdad? O esto, lo que uno aprende desde pequeño, ¿verdad? Estas prácticas culturales de discrimen y de ver como aceptable la violencia contra la mujer, porque esa propuesta es importante. Yo creo que es la más importante de todas, porque yo creo que si de alguna forma el Estado ha fallado y piensa que está haciendo las cosas de forma efectiva, pero realmente no, porque ha fallado en atender precisamente la prevención. Está, como quien dice, apagando fuego. Y creen que apagando fuego, ¿verdad? Pues porque se le proveen servicios a las sobrevivientes, creen que con eso hacen lo que tienen que hacer, cuando sabemos, y creo que el tema ha sido bien estudiado, no solamente en la academia, pero por organismos internacionales, que es partiendo de la prevención que se puede erradicar realmente o mejorar la condición de las mujeres en los países. ¿Por qué? Porque sabemos que la violencia de género tiene una raíz en las dinámicas que se dan en la sociedad entre los géneros, los estereotipos, ¿verdad? Unos entendidos culturales, y la manera de resolver eso es a través de la educación. Por eso, y me parece importante mencionarlo porque, y en cuanto al tema de lo que supone un estado de emergencia, y me parece importante mencionar que siempre, ¿verdad?, los grupos feministas le hemos dado mucha importancia al tema de la educación más allá del tema punitivo y del carácter punitivo. O sea, la orden ejecutiva que presentamos y las propuestas que se presentaron posteriormente por parte de este consenso de organizaciones en el que participé, que fue Proyecto Matria, Taller Salud y otras propuestas, ninguna le da tanto énfasis a lo punitivo, porque las feministas sabemos que a través de lo punitivo no resolvemos el problema. Castigando a la gente no se resuelve el problema. No se disuade. No se disuade. Hay unos problemas más a fondo que son culturales. Y así se ha trabajado, y ese es el problema, ¿verdad? Porque así se ha trabajado y se ha desatendido el asunto de la prevención. Se ha dejado para después. Y sobre ese asunto, la reunión con la gobernadora o las asesoras de la gobernadora, ¿ellas hicieron alguna promesa, aparte de las escuelas, que se va a extender el programa ya existente? ¿Cómo es que se llama? Escuelas coeducativas. Coeducativas. Sí. Aparte de eso, ¿se habló del currículo con perspectiva de género? No se Para habló. todas las escuelas en Puerto Rico. No se habló. Y también, o sea, las propuestas que se presentaron recogen esa preocupación de que de ahí se debe partir. Y no solamente en las escuelas. O sea, la educación con perspectiva de género tiene que estar transversal en toda la función pública. O sea, y esa es una de las propuestas que me parece más importantes de ese documento que se presentó a la gobernadora esta semana, y es que funcionarios que trabajen con sobrevivientes, todos tienen que tener adiestramiento. Y los que no también, maestros y maestras, psicólogos, todos tienen que tener algún tipo de adiestramiento de violencia de género. Así que la educación con perspectiva de género, pero tiene que ser un proyecto masivo, no solamente en las escuelas. Y en las escuelas no puede ser solamente a nivel elemental, tiene que estar en todos los niveles, y no puede ser una clase aparte de la otra, tiene que estar en todo el currículo, porque se ha comprobado y se ha estudiado que esa es la manera efectiva de atenderlo. Así que por eso este asunto de, ¿verdad?, hay ciertos miedos que a mí, mi opinión,
más allá de miedo, son simplemente reservas y son excusas para no reconocer que hay un problema. Y que hay un problema que no es de la gente, que no son los sujetos, es un problema que parte del Estado y que el Estado tiene responsabilidad en atenderlo. Y eso es precisamente la conversación que hemos querido provocar y que nos alegra que se haya dado por fin. Entonces, pero lo que tenemos ahora es un plan nacional, no, una alerta nacional. Y entonces ya habíamos hablado sobre el estado de emergencia, pero entonces, ¿qué otras herramientas podría tener el gobierno para tratar de tener otro resultado diferente, para tratar de realmente incidir y reducir los feminicidios en Puerto Rico? Que no sea un estado de emergencia, No. que le dé más poder al Estado. Bueno. ¿Cómo hacemos en este callejón sin salida? ¿Tiene salida? En la Sí, gestión tiene gubernamental. salida. Bueno, dos partes. La educación a nivel de sociedad es crucial. Hoy salió una noticia de una muchacha que violaron en Río Piedras y si miramos los comentarios son directamente de la cultura de la violación, de por qué ella estaba caminando por la calle a la 1:30 de la mañana. Echándole la culpa a la víctima. Siempre, victim blaming, echándole la culpa a la víctima. Así que la educación es crucial para poder modificar las dinámicas sociales en las que vivimos, de convertir en objeto a la mujer y de quitarle todo tipo de autonomía, de actuar y de equidad. En términos de recursos que se pueden utilizar por medio del gobierno, se puede crear. Ahora mismo tenemos una policía que se supone que está en un proceso de reforma. La ACLU siempre está empujando el tema de que necesitamos una policía constitucional. Siempre estamos empujando el tema de que se necesita un comité externo, un Civilian Oversight Board, un Civilian Oversight Committee. Se necesita un Civilian Oversight Committee general para fiscalizar el gobierno. Tenemos que, si se crean individuales... Otra junta, no de control fiscal, pero sí de derechos esto es de civiles. personas. Esto igual que las asambleas de pueblo se están llevando a cabo para desarrollar ideas nuevas de cómo vamos a manejar esta idea de sociedad democrática. Tenemos que crear, sea por propuesta de ley, hay espacios para pensarlo, comités externos que vigilen, un ombudsman, ¿Sí? pero que no sea una agencia, pero que sea un comité que un esté observatorio o un comité que pueda además Lo que pasa es que todas hacer estas palabras tienen recomendaciones. cargas, todas estas palabras tienen cargas, porque si yo digo monitor, todo el mundo va a pensar en el monitor de la policía. Si yo Junta supervisora, junta de piensan en junta. Yo estoy hablando de un cuerpo de personas que sean de la comunidad, que sean personas de influencia, que tengan conocimiento, que tengan la habilidad de fiscalizar y que se lleven a cabo protocolos, pero que no funjan como una agencia de gobierno y que no dependan del dinero del gobierno. pero que puedan levantar bandera y a su vez Sí. sea vinculante a lo que ellos tengan que decir o no, o sean Totalmente, recomendaciones. Total. Bueno, puede ser vinculante, se puede hacer por medio de legislación, se puede hacer... hay muchas cosas que se pueden hacer y eso es una opción porque son ciudadanos vigilando el gobierno. Y eso es algo que nosotros estamos empujando con la policía. Y empujando es una palabra horrible, pero es lo que estamos tratando de hacer. Pero es la presión, es la que está. Es presionar, es lograrlo, porque es la manera, lo vimos ahora en el verano de 2019 y es algo que hemos visto históricamente. Y reiteramos todo el tiempo, quien manda es el pueblo. Así que el pueblo tiene que vigilar, fiscalizar y tener, ¿cómo han hecho? Mantener la presión, como dicen, Sí, no mantener la dejarlo presión, caer. pero a lo mejor se puede hacer por medio de un cuerpo organizado con legitimidad que tenga poder dijiste una palabra muy específica. Bueno, que fuera vinculante. Vinculante. Claro, que pueda incidir realmente. Exacto. Bien. Pues algo más que queramos añadir. No queremos más enmiendas en estos momentos a la ley. Más Lo que enmiendas a la queremos ley. es que se fiscalicen las que están, que se fiscalice el trabajo, porque se sientan a crear enmiendas y enmiendas y enmiendas. Y la realidad es que no se está fiscalizando lo que se hace. Lo que ya se está haciendo, Lo lo que que ya se está de ordinario haciendo. debería de hacerse. Esas enmiendas, esas nuevas enmiendas están súper chéveres, pero no se cumplen, son letra muerta.
O sea, y lo vemos nosotras en los tribunales, el desconocimiento de la policía, que es la primera persona que da con esa mujer, que te dice, no, si él no pasó por tu casa, no lo viste, no fue físicamente que lo viste, pues no, tranquila, porque entonces nos tenemos que ir para el tribunal, allí te va a tardar mucho, tengo que consultar el caso. Entonces, todavía tenemos también fiscales que le preguntan a las mujeres en la sala. Y para mí que eso, ¿verdad? Esa práctica debe ser inoperante totalmente. No sé quién lo va a detener en algún momento. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? De Se le una pregunta mujer. a la víctima, Un los fiscal. fiscales. ¿Cuál es tu ¿Cuál interés? es tu interés? Es que tengo este abogado que me está consultando ahí para ver si podemos No hay un radicar 3.3, o no, estamos ya en rebajarlo. vista preliminar y vamos a Rebajar. cambiar el 3.b, reclasificarlo por un 3.1 y entonces nos vamos para que se vaya por el programa de desvío y así él va y con unas terapias, una amenaza, que es un 3.3. Así que, ¿de qué estamos hablando? O sea, que no se necesita necesariamente más enmiendas ni más ley, No, lo que queremos sino es que las que estén. que los que estén funcionen y que se puedan modificar, bueno, supervisar y modificar conductas tanto laborales, ¿verdad? Y de implementación de estos protocolos. Se tiene que fiscalizar la oficina de la procuradora entonces para que identificar si realmente de ahí se está fiscalizando la agencia. Porque desde ahí Sí, porque parte. se supone que ese cuerpo fiscalizador Sí, pues entonces hay que sea fiscalizar entonces a ver si desde ahí OPM. se está haciendo algún tipo de trabajo, porque tampoco queremos escuchar una procuradora decir que está trabajando para las mujeres. Las mujeres no estamos pidiendo que la procuradora trabaje para nosotras. Las mujeres estamos pidiendo que fiscalicen a la policía, que fiscalicen a los fiscales, que fiscalicen a la administración de tribunales, que fiscalicen todos los servicios que ellas buscan y que no son lo que se supone que por protocolo está escrito. Y eso tiene es lo una que queremos. urgencia. Y Y aunque esa no es la- se decretó un estado de esa es la- emergencia el como fue el estado. reclamo inicial, para finalizar entonces, ¿cuál es el calendario a futuro, verdad? ¿Se va a continuar la presión para que sí se decrete? ¿Cuál es el calendario a futuro de las mujeres en Puerto Rico para reclamarle al Estado que se cambie esos resultados para que los feminicidios, ¿verdad?, se puedan erradicar en su momento? Nosotras vamos a seguir, llevamos casi un año ya. Y antes de eso habíamos presentado reclamos que eran más abarcadores que eso. Nos hemos reunido ya en 6 ocasiones con el gobernador, en aquel entonces Ricardo Rosselló, con ayudantes del gobernador, con la actual gobernadora. Nosotras vamos a seguir en la calle y nos vamos a seguir reuniendo también, porque si algo nosotras hemos probado es que tenemos voluntad. Y aunque no necesariamente estamos de acuerdo con ¿verdad?, con los funcionarios y las funcionarias que estén ahí y cómo gobiernan el país, nosotras sí tenemos voluntad en atender un asunto que nos parece que es una emergencia. Así que seguiremos yendo a las reuniones, si es que se convocan reuniones, y si no, pues seguiremos en la calle adelantando este esfuerzo y yendo a donde tengamos que ir. Porque aunque el Estado no lo reconozca, porque no puede reconocer que ha fallado, nosotros lo sabemos. Y sabemos que tiene una responsabilidad y vamos a hacer que cumpla con esa responsabilidad. Y si algo hemos probado las feministas, las intercesoras, las abogadas, es que tenemos voluntad y mucha. Así que bueno. No bajar la presión, Claro. entonces. Pues vamos a continuar entonces en la conversación. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado en el día de hoy. Y ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, La Ley en tu Vida y microjuris.com. Hasta luego.